buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a a su cátedra de mecánica de los fluidos. En esta oportunidad, quien habla para ustedes, su profesor Pedro Anselmo Sánchez Traspalacio. Me presento, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la UNED, magíster en matemática, educación, mención matemática pura, egresado del posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, abogado de libre ejercicio, egresado de la UNIYES de Barinas, actualmente terminando y en espera de la defensa del trabajo especial de grado de la especialización de Ciencias Penales y Criminológicas del posgrado de la Universidad Rómulo Gallego de San Juan de los Morros. Y bueno, los que ya me conocen, pues, este, saben quién soy, y para los que no, pues ya me presenté. Disculpen que no he podido dejar oficialmente y ahí de pronto un video de presentación, que también sirve, pero ahorita no lo podemos tomar así porque referente a los porcentajes de la materia cambiaron, ¿no? Antes se manejaban 4 evaluaciones, 25%, y en este trimestre vamos a trabajar 3 evaluaciones de 30, 30 y 40%. Entonces, disculpen que por motivos también ajenos a mi voluntad, el fin de semana tuve problemas eléctricos de internet también. Para nadie es un secreto, pues ahorita en nuestro estado han habido problemas eléctricos y también pues eso afecta lo que es la red de internet y no he podido pues trabajar muy cómodamente. Hoy, entre hoy y mañana pienso actualizar. Hoy les di la bienvenida, no sé si ya revisaron. Hoy 10 de febrero del 2025 les di la bienvenida a la cátedra. Le dije que muchos, si podían responder al foro, de qué parte se están ubicando dentro del país o fuera del país, para yo tener conocimiento de ustedes y pues saber de pronto cuando se presente alguna controversia, alguna cuestión que sea inherente a que puedan venir a presentar aquí, o un recuperativo, qué sé yo, pero si no, pues lo dejan en la mensajería, ¿no? Bueno, ya una vez presentado, también les digo que tanto el plan de evaluación como el plan de contenido programático va a estar disponible por tardar mañana en la tarde. Al igual que la actualización de toda la aula virtual. Sin embargo, este material también ya está disponible, pero de pronto van a haber fechas ahí extrañas porque eso todavía no, repito, no lo hemos, este, ya, perdón. No lo hemos actualizado precisamente porque yo recibí las materias el jueves de la semana pasada. El fin de semana he estado trabajando porque hay que cambiar la planificación y pues estoy en eso. Yo más tardar mañana van a tener ya todo su página, su plataforma actualizada con el material y por supuesto con esta primer encuentro que tenemos de nuestra cátedra mecánica de fluidos. Bueno, sin más que hacer referencia, dentro del contenido programático van a encontrar los acuerdos de convivencia. Sin embargo, yo voy a tratar de grabar esta semana la introducción a la materia explicando lo que es el plan de evaluación y el plan de contenido programático de manera general. ¿Ok? No lo he hecho porque hasta hoy bueno, hoy es lunes finalmente que arrancaron las actividades y pues esta semana voy a pedir un permiso acá en la universidad para ver si grabo todas las introducciones de todas mis materias, incluyendo la de esta. ¿Ok? Para aclarar algunas dudas. Bueno, sin más que hacer referencia, también les digo que el lunes 17 de febrero vamos a tener nuestra primera evaluación. Eso lo van a encontrar en su plan de evaluación. Vamos a arrancar entonces con lo que es la unidad número 1, que tiene que ver con referente a la introducción de esta maravillosa cátedra, como es la mecánica de los fluidos. En esta introducción, fíjense que este examen, pues, digamos, esta primera evaluación, que vale 30%, hay que aprovecharla mucho porque son muy teóricas, muy teórica. Ya de pronto en la segunda evaluación, perdón, que es así, no de pronto, sino que va a ser así, que es del 30% y la otra que es el 40%, sí van a ser exámenes netamente prácticos, ¿sí? De problemas planteados, de lo que se va a ver en la unidad, de lo que es estática de fluidos, dinámica de fluidos y aplicación de las ecuaciones de Bernoulli. Bueno,
Vamos a ver qué habla esta unidad número 1 de introducción a mecánica de los fluidos, ¿verdad? Vamos a ver en esta unidad número 1 la descripción general de la mecánica de fluidos, clasificación de los fluidos, presión, densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad, temperatura, conductividad térmica, calor específico, tensión superficial, presión de vapor, régimen en la materia de mecánica de los fluidos, fluidos ideales, fluidos compresibles y fluidos no newtonianos. Vamos a ver, arrancar con este primer punto que es la descripción general de la mecánica de fluidos. Vamos a arrancar diciendo que la mecánica de los fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes de la fuerza y del movimiento a los fluidos, entre paréntesis, gases y fluidos. Y, digamos, la posterior reacción de esto, ¿no? En concreto, comprende dos subcategorías, ¿no? Lo que es la estática de los fluidos, la hidroestática, como ya la había mencionado, en el estudio de los fluidos en fase de reposo, que es lo mismo que estática de fluidos, y la dinámica de los fluidos, que también va a ser parte de la unidad número, o del módulo número 3, que va a estar fusionado en este caso con las ecuaciones de Bernoulli también, y la pérdida en tuberías, que es el estudio de los fluidos en movimiento. ¿Ok? Entonces, fíjate que la mecánica de los fluidos es el estudio de los fluidos. Y vamos a entender una cosa acá que de pronto hasta los momentos nosotros teníamos una percepción inequívoca, perdón, de lo que es, o equivocada, para decirlo así, de lo que es un fluido. Que nosotros decimos, no, pero un fluido es un líquido, el agua, el aceite. No, un fluido también es un gas, ¿no? Lo que pasa es que vamos a darnos de cuenta acá en esta materia que van a existir lo que son fluidos compresibles, son los gases, y fluidos incompresibles, como son todos los líquidos. ¿Ok? Bueno, el objetivo de la mecánica de los fluidos es el comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en sus diversas aplicaciones. Es decir, fíjese que este movimiento de los fluidos también va a estar ligado a las situaciones atmosféricas, a las situaciones de temperatura, etc. Las sustancias que fluyen se denominan fluidos, es decir, toda sustancia que fluye, tanto sea o que provenga de un fluido compresible o compresible, pues se denomina fluido. El conocimiento de la mecánica del fluido es necesario para comprender la naturaleza del medio que fluye. Es decir, fíjense esta cosa tan importante. El conocimiento de la mecánica del fluido es necesario para comprender la naturaleza del medio que fluye, ¿no? Aquí también no solamente vamos a estudiar el fluido, sino también el medio que fluye. ¿Cómo vamos a diseñar nosotros, digamos, ese medio donde va a fluir ese fluido, ¿no? Por ejemplo, los fluidos, si yo tengo una tubería y hago circular un fluido este, por, por esa tubería, por dentro de esa tubería, yo voy a notar que ese fluido va a tener pérdidas por fricción, o sea, ese movimiento de ese fluido van a haber pérdidas por fricción. Entonces, si yo conozco el fluido, cuando diseñe mi tubería, yo voy a hacer esa tubería para que ese fluido tenga la menor pérdida y pues, valga la redundancia, ese fluido fluya con más rapidez sobre la tubería si eso es lo que yo quiero. Bueno, ya una vez vista lo que es la descripción general de la mecánica de los fluidos, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros podemos clasificar, ¿no? Hacer una clasificación de los fluidos, ¿no? Fíjense que existen 4 clasificaciones fundamentales, como número 1, lo que son fluidos reales, que son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o compresibles. La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Es decir, estos fluidos tienden a ser viscosos.
o compresibles. Están los fluidos newtonianos, se suena la palabra que viene de Newton, son aquellos o son los que tienen la viscosidad constante sin variar según la fuerza que se le aplique. Es decir, que la viscosidad se mantiene constante. Y por supuesto, las leyes mecánicas de Newton aplican en el comportamiento de este tipo de fluidos, ¿no? Es decir, que se le puede aplicar la primera, segunda y tercera ley de Newton a este tipo de fluidos cuando estemos estudiando, si es que lo estamos estudiando en ejemplo, en estática de los fluidos, ¿no? Incluso también en dinámica de los fluidos. Están los fluidos no newtonianos, ¿sí? No poseen viscosidad única, es decir, que la viscosidad no es constante, ya que dependen de la fuerza que se ejercen sobre ellas, así como también de los cambios de temperatura, por la que pueden ser un intermedio entre un fluido sólido. Parece como extraño, ¿no? Pero puede ser un intermedio entre un fluido y un sólido. Un ejemplo de este tipo de fluidos pudiese ser cuando yo tengo la maicena, ¿no? La maicena, este, que es como una especie de atol y se deja reposar. Cuando se deja reposar, ustedes van a ver que ese fluido está entre fluido y sólido, ¿no? Un tipo gelatinoso, pudiésemos decir así. Ajá. Vamos a tener también dentro de esta clasificación los fluidos o los superfluidos, ¿no? Se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada, sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción. Fíjense que yo les hablaba el tema de que si yo conocía el fluido, yo podía diseñar la tubería en función de las características que tiene ese fluido. Pero hay unos superfluidos, valga la redundancia, que se han estudiado a través del tiempo, que he oído en esa tubería, esos superfluidos, pueden fluir en esta tubería, en otras tuberías, sin el menor tipo de fricción. Digamos, fluidos supermodernos, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hablar conceptos que van a permitir digerir la materia, como son los conceptos que a continuación vamos a tocar y que nos exigen nuestra unidad introductoria. ¿Qué es presión? Fíjate que la presión se define como la magnitud o la derivada de la fuerza con respecto al tiempo. Pero realmente la fricción se define como la fuerza aplicada a un área sobre esa área, ¿no? Es decir, supongamos que yo tenga un tanque, una pecera, todos hemos visto una pecera, y yo sobre esa pecera, obvio que la lleno de agua para echarle unos peces de agua estancada, lleno el agua, y entonces la presión sobre las paredes se va a dar por los diferentes puntos de fuerza que genera cada puntico de las cargas distribuidas sobre el área. Generalmente, como a nivel de ingeniería no es muy recomendable trabajar con cargas distribuidas, se puntualizan esas cargas, entonces esa fuerza puntualizada se va a ir entre, por decir, una cara, si yo quiero saber la cara de la presión que se genera sobre la cara lateral, unas laterales una cara lateral de ese tanque. Entonces yo concentro esa fuerza entre el área. Y de esta manera estaría obteniendo la presión. Por decir, si yo voy a trabajar en pascales, serían newtons sobre metros cuadrados. Si yo voy a trabajar en megapascales, serían newtons sobre milímetros cuadrados. Pero también hay unidades de presión, por lo menos kilogramos de fuerza sobre metros cuadrados. ¿Sí? Están las unidades de atmósfera, están las unidades de bar en el sistema inglés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una de las más utilizadas respecto de nuestra materia son los pascales y los pascales. Repito, los pascales van a estar dados en newton sobre metro cuadrado y esos son los pascales y perdón, sí, los pascales están en newton sobre metro cuadrado y los megapascales en newton sobre milímetros cuadrados. ¿Ok? Ya definida la presión, que es fuerza sobre área, vamos a hablar de densidad, otro concepto importante dentro de nuestra materia. En física y en química, la densidad se deriva del latín, densitas
ATIX, de Zinc Jatín. Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. Es decir, básicamente, la densidad se va a definir, y estos conceptos los vamos a profundizar más en nuestro recorrido de la materia, como eh, la masa entre el volumen, ¿sí? Es decir, una escala entre la masa, la cantidad de una masa en determinado volumen. Entonces, la densidad se define como masa entre volumen, ¿sí? Generalmente es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? O gramos sobre centímetros cuadrados, ¿ok? Fíjense que el peso específico, que es otro concepto que vamos a trabajar, el peso específico es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. El peso es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. El peso, no la masa. Hago una aclaratoria importante porque hay una gran diferencia entre masa y peso. Hay estudiantes que yo he oído que dicen, profesor Pedro, este, pero es que yo veo que el peso específico es igual que la densidad, porque usted me está diciendo que es la masa entre el volumen y la otra es el peso entre el volumen. Son dos términos totalmente diferentes, porque masa, si bien es cierto, la densidad es masa entre volumen y el peso específico es el peso entre el volumen, masa y peso son diferentes, porque el peso es una unidad de fuerza, ¿sí? Y el peso se define como el producto de la masa por la gravedad. ¿Sí lo ven? Mientras que la masa es sencillamente pesado, es una magnitud escalar, mientras que el peso es una fuerza, es un vector. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. El uno está afectado por la gravedad, en el caso del peso, y en la masa no, porque es escalar. Entonces, cuando sea peso específico, unido con esto, como lo definen acá, es la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa esa sustancia. ¿Ok? ¿Y cómo se define? Como Newton entre metro al cubo. Vamos a hablar también nosotros de lo que es el volumen específico, y el volumen específico es la relación entre el volumen ocupado y la masa de un material. Por lo tanto, el volumen específico que se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre la masa. ¿Ok? El volumen, fíjese, se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre la masa. Digamos que el volumen específico es el inverso a la densidad, ¿no? Porque sería el volumen entre la masa y la densidad de la masa entre el volumen. Por supuesto, la unidad en el sistema internacional se definen como metros cúbicos sobre kilogramo o también centímetros cúbicos sobre gramos. Hay una fórmula donde podemos apreciar que el volumen específico, que se nota con una B minúscula, va a ser igual al volumen entre la masa. ¿Okay? Fíjense que otro concepto que vamos a manejar por allí es gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. ¿Ok? Por lo tanto, al calcular la gravedad específica de una sustancia se debe dividir entre la densidad del agua. ¿Ok? Es decir, si yo tengo la densidad de un elemento y lo divido entre la densidad del agua, voy a obtener la densidad específica este, de esa sustancia, ¿no? Que generalmente se define como kilogramos sobre metros cúbicos. Prácticamente pues tienen las mismas este, unidades de la densidad, ¿no? ¿Ok? Bueno, que dice, bueno, no. Fíjese una cosa, ¿no? Vamos a hacer una aclaratoria aquí. Perdón, aquí corrijo una cosa. No tiene perdón, la densidad específica es adimensional, porque si nosotros vimos la gravedad perdón, de la gravedad específica es adimensional, que generalmente se corrijo, se denota con una letra ρ, y si vimos la densidad de sustancia, la densidad del agua, entonces, como la densidad de la sustancia es el kilogramo sobre metro cúbico, por ejemplo, y la densidad del agua también está en kilogramos sobre metro cúbico, se me va. Es decir, que esta gravedad pues va a ser adimensional, no tiene dimensiones, ¿no? ¿Ok? Ojo con eso. Es decir, me dice la gravedad específica del mercurio es 1.2, eso es. No corrijo, ¿no? Corrijo
que no tiene dimensiones por lo que ya le expliqué, porque va a ser la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Entonces las unidades se nos van a ir. ¿Ok? Entonces siempre va a aparecer por lo menos en el enunciado. La densidad del mercurio es 1.2. La densidad específica 1.2 no tiene dimensión. La viscosidad, ¿no? La viscosidad, otro concepto que vamos a manejar, es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del fluido, perdón, perdón. Ajá, la viscosidad es la propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al fluido y está relacionada con la fricción interna del fluido. ¿Ok? Es decir, la viscosidad está relacionada con la fricción interna del fluido. La temperatura, que es otro eh, eh, concepto importante, es la magnitud referida a la noción del calor medible mediante el termómetro. Aquí me hago un paréntesis porque a veces el estudiante confunde lo que es temperatura con calor. Y fíjate que la temperatura es digamos, la unidad que utilizamos para tener una noción medible de calor. Es decir, si estamos hablando de que yo comparo un objeto que está a 15 grados con un objeto que está a 150 grados Celsius, ¿sí? Uno que está a 15 grados eh, eh, centígrados, con uno que está a 180 grados centígrados, entonces tendrá más calor el que tiene 180 grados centígrados que el que tiene 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces, repito, no es lo mismo calor que temperatura. La temperatura es la unidad medible del calor, ¿ok? Fíjate que también vamos a tener por aquí lo que es conductividad térmica. La conductividad térmica es la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia, ¿verdad? Para transferir la energía cinética en sus moléculas a otras adyacentes o sustancias con las que esté en contacto. ¿Ok? Bueno, aquí muestran algunas unidades de cómo medir esa conductividad térmica que se define como Joule entre metros por segundo por grados Kelvin. Aquí vamos a ver también otro concepto importante, que es parte de la introducción, ¿verdad? Como lo es el calor específico, que es la capacidad calorífica específica térmica y se define como la magnitud física, bueno, vamos a decir así, como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de de un determinado sistema termodinámico para elevar su temperatura a una unidad. Sí, en general, el calor específico, ¿verdad? O el valor del calor específico de la temperatura inicial se representa con una letra minúscula. De forma análoga se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que debe suministrarse a toda la masa, a una masa, a una sustancia para elevar su temperatura en una unidad de paréntesis Kelvin o grados Celsius. ¿Ok? Vamos a tener lo que es tensión superficial. La tensión superficial en un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Okay? Vamos a tener lo que también es aquí de manera, digamos, no tan traumática, lo que es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o de vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a temperatura determinada. Dice, su valor es independiente de la cantidad de líquido y de vapor presentes mientras existan ambas. ¿Ok? O sea que la presión de vapor pues va ligada también, digamos, a lo que es el cambio de fase porque existe vapor
vapor sobresaturado, vapor saturado, dependiendo de qué nivel o qué temperatura tenga ese vapor en ese momento dentro de ese sistema. Vamos a ver el régimen en la mecánica de los fluidos. Desde un punto de vista práctico en ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios. Todo, un ejemplo, todo el fluido, el flujo de fluidos se clasifican en una o dos categorías de régimen generales. Estos dos regímenes son flujo monofásico y flujo multifásico. ¿Ok? Entonces, y también lo que es el flujo laminar y el flujo turbulento. Fíjese, esta es una clasificación muy básica, ¿no? Porque por lo menos todas las ecuaciones de flujo de fluido, por ejemplo, las ecuaciones de Bernoulli, que también las vamos a tocar en la última unidad, y las relaciones que se discutieron en esta sección, o sea, de dinámica de los fluidos, esto está haciendo referencia, porque esto fue una cita que tomé a un material que estaba allí, se derivaron del flujo de una sola fase del fluido, ¿ok? Entre otras clasificaciones, pues tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento, flujo interno y flujo externo. Esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a ver otro concepto, que es flujo, lo que son fluidos ideales, perdón. Un fluido ideal, fluido ideal, es un fluido que es incompresible y sin resistencia interna al fluido viscoso, ¿no? Ya lo había tocado por ahí, un fluido incompresible y sin resistencia interna al fluido viscoso. Fluido compresible son todos los fluidos, incluyendo los líquidos, perdón, estos son fluidos ideales. Ahora vamos al fluido compresible, son todos los fluidos compresibles, incluyendo los líquidos, cuando están en cambio de volumen. Por ejemplo, ¿por qué están diciendo los líquidos? Hay algunos líquidos que sí se pueden comprimir. ¿Okay? No todos, ¿no? Pero hay algunos que sí. Ahora fíjate que los fluidos incompresibles, pues generalmente son los gases. Los fluidos no newtonanos, que ya los hemos tocado más adelante, es un fluido, es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Un fluido que varía con la temperatura y la presión constante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtonano, perdón, no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtonano. Ese fluido no newtonano es el fluido que está entre líquido y sólido. El ejemplo de las maicenas que le di hace rato, que ustedes se ponen a ver como un fluido gelatinoso, ¿no? ¿Okay? Y un ejemplo, usted agarra una maicena y le da un golpe así, y va a ver que no puede romper tan fácil la tensión superficial como por ejemplo la puede romper con el agua, ¿no? ¿Sí? Entonces estos fluidos no son tan fáciles de romper esa tensión superficial. Bueno, mis estimados estudiantes, la idea de la clase de hoy era explicarles a grosso modo lo que era la introducción a la mecánica de fluidos. Esta guía también va a estar disponible dentro de la plataforma, ustedes la van a poder ver. Y lo otro que les iba a decir, ¿sí? Es que cualquier duda que tengan la pueden consultar a través de la plataforma o vía WhatsApp. Yo les recomiendo que las dudas las consulten en plataforma para que quede un precedente, para que quede una prueba de cualquier cosa, ¿no? Ustedes me pueden consultar a WhatsApp, pero también deben de notificar a la plataforma para que juegue como prueba de cualquier controversia que se presenten. Que yo le escribí al profesor y no me contestó, bueno, ahí en la plataforma está, porque si de pronto me escriben al WhatsApp, yo le digo, no, pero es que, o yo no vi el WhatsApp porque vi un número extraño, a veces yo a los números extraños no les contesto, entonces, no hay manera de probarlo, ¿no? Mientras que si escriben en la plataforma, pues ahí quedó la consulta, el profesor Pedro no me dio respuesta, entonces ustedes se pueden defender más fácilmente. Bueno, sin más que hacer referencia, perdón, espero que, bueno, esta primera prueba que vamos a tener el 17 de febrero no va a ser traumática,
sino que va a ser de esta guía de verdadero o falso con justificación o algunas preguntas referente a lo que es la introducción de la mecánica de fluido y los conceptos básicos que hoy analizamos, con lo que es densidad, presión, viscosidad, temperatura, conductividad térmica, tensión superficial, régimen de la mecánica de fluido, fluido turbulento, fluido laminar, etc. Flujo laminar, flujo turbulento, perdón. Preguntas de ese tipo de verdadero o falso con justificación. O sea que este parcial no va a ser traumático de cálculo, sino a partir de los módulos que vienen, sí lo vamos a profundizar ya, que vamos a ver ya materia de lo que son estática de fluidos. Entonces, esta parte es muy teórica y yo lo voy a reforzar también con otro video que pienso subirles, que es referente a una introducción, para que ustedes, pues ahí, de ese video también evaluarles y hacerles digamos, una pregunta acerca de ese material. ¿Ok? Bueno, que tengan todos una feliz y bendecida tarde. Espero volveros a ver en otro encuentro. Quedo atento con arreglar completamente lo que es la plataforma para que ustedes puedan visualizar ya su módulo completamente actualizado. Se despide usted su profesor Pedro Sánchez. Muchas gracias.